Hola, mi nombre es Joel Grijalva. Esta es mi sección Ahí debe de haber algo del canal de reseñas de Seda Editores. Si les gustan nuestros contenidos, por favor denle clic a la manita arriba, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Hoy quiero platicar acerca de la novela El alquimista de Paulo Coelho. Esta novela fue publicada en 1988 y Paulo Coelho comenta que la escribió en 2 semanas porque ya la tenía en la mente cuando se puso a escribirla. Eh, la acabo de leer, nunca la había leído, no había tenido la oportunidad, es una novela muy conocida, es una de las novelas más vendidas de la historia. Entre 1988 que se publicó y 2009, que es el último número que tengo, se habían vendido 65 millones de copias. Se ha traducido a montones de idiomas. Hay una sinfonía escrita en su honor, llamada El Alquimista. El librito que viene con el CD cuando salió lo escribió el mismo Paulo Coelho. Hay novelas gráficas, hay intentos de hacer película. Entonces, es una novela muy conocida, es muy famosa y es muy criticada. La verdad es que yo no la había leído justamente porque me dejé llevar mucho por la crítica. Mucha gente dice que no vale la pena, que no es literatura, que simplemente es superación personal, que no es buena literatura, que no vale la pena. Y además critica a quienes la leen, ¿no? Es como una especie de soberbia de quienes leen cosas más importantes o mucho más literarias, ver hacia abajo a los que leen a Coelho y presumir que ellos no leerían nunca eso. La verdad es que para criticar una novela, para decir si está buena o no, para saber si algo es literatura, la única manera de lograrlo es leerla. Yo ya la leí, me tardé un par de días en leerla, no me costó nada de trabajo, es una novela muy fácil, muy sencilla y cuenta una historia muy atractiva. Un muchachito, un pastor de borregos en Andalucía, tiene un par de, bueno, 2 veces sueña lo mismo, sueña que en la base de las pirámides de Egipto encuentra un tesoro. El sueño lo empieza a perturbar un poco y entonces va con una gitana, le pregunta, le pide que le interprete el sueño a la gitana le interpreta el sueño diciéndole, pues tu sueño es literal, hay un tesoro que tienes que buscar al pie de las pirámides de Egipto. Como cobro le dice que le tiene que dar un porcentaje una vez que encuentre el tesoro. El muchacho se anima con esto, cree en la palabra de la gitana, viaja hacia el sur, en España, se encuentra ahí al rey Malquisidec de Salem, quien es como una especie de rey mágico, sabio, poderoso, que le dice que efectivamente es cierto, que tiene que cumplir su sueño. Y entonces aquí se introduce uno de los conceptos importantes de la historia, que es la leyenda personal. Cumplir tu destino cuando quieres hacer algo y vas en busca de ello se llama la leyenda personal en el libro. El rey Malquisidec le dice a nuestro pastor que lo haga y le dice que venda sus borregos y que le deje una parte a él y que con el dinero de los borregos emprenda su viaje. El pastor lo hace, viaja hacia Marruecos, cruza el Mediterráneo y llega a Marruecos con su dinero ya listo para irse a las pirámides. Ahí lo engañan, le roban el dinero, entonces se queda sin lana, pero él sigue queriendo cumplir su sueño y entonces trabaja en una tienda de cristalería. Es tan inteligente y tan agudo el pastor que ayuda al vendedor de cristal a que su negocio prospere. Está más o menos un año ahí, ahorra lo suficiente y entonces sale de viaje, vuelve a continuar su trayecto hacia las pirámides. En el trayecto conoce a un señor inglés, que se llama el inglés en la novela, y que es un buscador también, que está intentando ser alquimista y entonces está en la búsqueda de un alquimista. Van caminando, van viajando desde Marruecos hacia Egipto, que es un viaje muy largo, y se van enterando ahí de que hay una guerra, de que hay unos clanes ahí en combate, nunca se aclara muy bien cuál es la cuestión. Llegan, el inglés y nuestro pastor llegan a un oasis, ahí el pastor se enamora de una chica que encuentra y tiene otro sueño en el que se le aparece la idea de que algunos de los combatientes van a atacar el oasis. Se suponía que no se puede atacar un oasis, es un lugar como de paz, es un lugar neutral, pero el sueño le dice esto a nuestro pastor, advierte a los habitantes del oasis, al principio no le creen, pero le dan la razón en algún momento, se defienden y entonces les va muy bien. Pero él quiere continuar su camino, su trayecto, entonces deja a su amada Fátima y poquito antes de partir conoce al alquimista, al que estaba buscando el inglés. Ahí conoce al alquimista, el alquimista se vuelve una suerte de maestro
y lo acompaña el resto del viaje o una parte del resto del viaje. Cuando siguen avanzando se topan con unos de los combatientes que los arrestan, que los atrapan, y el alquimista les dice que el pastor es tan sabio que puede convertirse en viento. El pastor se asusta un poquito y se retira hacia un monte y eventualmente se puede convertir en viento, y entonces los combatientes que lo atraparon lo dejan ir. Él continúa su trayecto hacia las pirámides. Llega a las pirámides, empieza a escarbar, ahí lo vuelven a asaltar, y uno de los asaltantes, al escuchar la historia del pastor, que se las cuenta, le dice: mira, a mí me pasó algo parecido, yo soñé que encontraba un tesoro en Andalucía bajo un árbol a un lado de una iglesia derruida. Y esa es la descripción exacta del lugar donde el pastor soñaba lo de su tesoro. Ahí el pastor entendió entonces que el tesoro estaba donde originalmente había soñado, y parte del crecimiento personal fue el viaje. Entonces regresa por el tesoro, obviamente lo encuentra, le paga a la gitana lo que le debía y vuelve por su amada Fátima. Esa es la historia, eso es todo lo que pasa en la historia. Ahora, ¿cuál es la cuestión? De eso se trata, pero son las anécdotas, es decir, son los hechos. Lo cierto es que es una novela en la que el pastor va descubriendo una suerte de integración con el universo, se va dando cuenta de que todo es lo mismo, de que uno forma parte del mundo, de que el viento y el desierto son maestros sabios, de que las personas con las que se topa tienen mucha sabiduría. El alquimista tiene entre sus poderes o entre sus conocimientos el convertir los metales en oro, pero no es el más importante. Los descubrimientos más importantes que tienen tanto él, el inglés o el alquimista, es esta integración con el universo. Y además esta idea de que perseguir tus sueños, de que perseguir tu objetivo sincero, honesto, lo que verdaderamente deseas, pues va a provocar que el universo conspire para que eso se vuelva realidad. Lo cierto es que está muy entretenida, no es una novela aburrida. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se critica tanto? Bueno, lo cierto es que el chico no parece pasar por un proceso. Recibe una frase como todo es lo mismo o algo similar, e inmediatamente empieza a aplicarla, es decir, la empieza a creer lo que le dicen y lo aplique. Y entonces si le dicen que el desierto es un gran maestro, lo cree y empieza a ver al desierto como un maestro. La novela es un vehículo para transmitirnos una postura de Paulo Coelho, una manera de ver las cosas y una sugerencia de cómo veamos las cosas. No está obsesionada la novela por brindarnos un objeto estético superior, no intenta hacer una gran novela. Y eso es muy importante. No intenta hacer una gran novela y entonces no podemos juzgarla con esos criterios. No es justo tratar de compararla con las novelas rusas o las novelas francesas o las novelas inglesas de gran calidad. Lo cierto es que la novela es una narración que tiene un objetivo muy claro: presentarte una postura pacífica, un poco hippie. Paulo Coelho fue un hippie en algún momento. La novela se publicó en una editorial de magia negra, pues se llama El Alquimista, entonces era una editorial de magia medio misteriosa y medio extraña. Le fue muy mal o medianamente mal. Paulo Coelho se alejó, se fue al desierto a meditar sobre su novela, se convenció ahí de que era su gran sueño, de su leyenda personal, regresó, la volvió a publicar en otra editorial y bueno, es el éxito que ha sido. ¿Es recomendable leerla? Yo creo que sí, pero hay que saber qué hay que leer. Los libros tienen a sus lectores y los libros piden a sus lectores. A mí me costó mucho trabajo empezar a leerla y la verdad es que no es una novela que yo leería, ni Paulo Coelho es un autor al que voy a seguir, no porque sea malo o no porque no tenga méritos, sino porque no estoy en el momento para leerlo. Ya creo que ya llegué a leer obras mucho más importantes, estéticamente mucho más comprometidas con la literatura, y Paulo Coelho ahorita me costaría un poco de trabajo. Pero estoy pensando que cuando yo empezaba a leer, pues no empecé leyendo a Dostoyevsky o a Tolstoy. Uno empieza leyendo lo que tiene a la mano. Y entonces había una novelita muy parecida que se llama Juan Salvador Gaviota, que tampoco es una gran novela de literatura,
pero que puede abrirnos el camino para la lectura. El alquimista es una novela que podrían leer los adolescentes que están iniciándose en la lectura o que todavía no se aseguran de querer leer, porque con toda la magia que involucra, con toda esta pasión y reflexión sobre qué conviene ser, no es muy difícil pasar del alquimista a, digamos, Siddhartha de Hermann Hesse, que es mucho mejor novela, que ya es una novela mucho más literaria. Y de Siddhartha pasar a Demian o a Lobo Estepario del mismo Hermann Hesse es también dar un paso, y de ahí lo que puede pasar es que un lector que comenzó con el alquimista pueda terminar leyendo cosas súper complicadas, gran literatura, ganadores del Nobel, etc. Entonces, creo que está un poquito maltratada Paulo Coelho. El alquimista es una obra un poquito maltratada. Los lectores, los aficionados al alquimista tienen sus razones, está muy padre que les guste. No se trata de poner a competir al alquimista contra el Quijote. No ese es el chiste, así no funciona la literatura. Los libros encuentran a un lector, ese lector necesita esa novela en ese momento, y no siempre necesitamos gran literatura. A veces necesitamos pasar bien el tiempo, a veces necesitamos un par de frases que nos hagan sentir bien. Entonces sí, El alquimista es una novela de superación personal, es una novela con un mensaje moral, de alguna manera, pero está entretenida, es una buena lectura para iniciarse, es una lectura entretenida, y es una lectura que alguien que la haga después de muchos años de haberla hecha podrá regresar con gusto a ver cómo comenzó ahí, con una novela sencilla, con un bonito mensaje. Y eso, El alquimista no está tan mal, no es penoso, no es vergonzoso leerla, nada más hay que saber cuándo leerla y qué esperar de ella. Bueno, este es mi comentario, más que reseña, mi comentario sobre El alquimista de Paulo Coelho. Vale la pena leerla si eres un adolescente, si tienes 12, 13 años, estás iniciando la prepa y llevas tus primeros cursos de filosofía, te va a gustar, te va a entretener y seguramente te va a invitar a leer una literatura un poco más compleja y más entretenida. Gracias, nos leemos pronto.